Entonces ahí empezamos a grabar, así ya vamos a tener cómo compartirles a ustedes la sesión del día de hoy para los compañeros que no van a poder estar o que tienen alguna actividad. Entonces vamos a platicar un poquito o vamos a hacer un resumen de lo que es una transformación. Primero les quiero preguntar a ustedes qué se recuerdan que vimos. ¿Qué es transformación de una sociedad? ¿Quién me puede decir algunas características que se recuerdan? ¿Ninguno se recuerda de algo? ¿Qué dijimos que era el proceso de transformación de una sociedad? Ok, aquí Denis nos menciona que es el cambio de un tipo de sociedad a otro reconocido por la ley, exactamente. Es un cambio, ¿verdad? Dentro de las características que podemos identificar es que existe una única empresa, una única sociedad. Eso es lo más común, por decirlo así, porque vamos a ver que cuando veamos el tema de fusión, allí ya intervienen dos empresas, dos sociedades que quieren integrarse, ¿verdad? Por eso el nombre fusión, se quieren fusionar. Entonces ya va para incrementar el patrimonio que tengan. Pero gracias, Denise. Entonces acá, pues podemos resumir prácticamente que el primer punto es que es el proceso que se da en una única sociedad, ¿verdad? Las sociedades pueden transformarse en cualquier otra sociedad según la legislación de Guatemala. Como comentaba Denise, de acuerdo a la ley, pues una sociedad de comandita simple se puede convertir en una sociedad anónima, una de comandita por acciones puede ser una sociedad de responsabilidad limitada o colectiva y así sucesivamente, ¿verdad? En cualquiera de las sociedades. ¿Qué puede pasar? Bueno, los socios cuando iniciaron, pues tuvieron cierta asesoría y pues dispusieron que de acuerdo a lo que ellos querían trabajar, en ese momento les convenía tener una sociedad colectiva. Pero resulta que con el transcurso del tiempo, conforme fueron avanzando, pues se dieron cuenta que efectivamente ellos podrían funcionar mejor como una sociedad anónima. Entonces, hacen de común acuerdo, ¿verdad? Participan todos los socios y si todos están de acuerdo, realizan esa transformación, realizan todo el proceso legal para poder transformar su sociedad colectiva en una sociedad anónima. A eso se le dice que es una transformación de sociedades. Otra de las características que les puedo compartir acá es que se debe respetar la legislación guatemalteca para realizar la transformación. ¿A qué nos referimos? Cuando, si ustedes se recordarán o pueden visualizar la presentación de la semana anterior, pues habían algunos artículos del Código de Comercio que nos hacen referencia a que la responsabilidad no va a parar. Es decir, que todos van a tener que cumplir con la responsabilidad con la que ellos se comprometieron, es decir, los socios, previo a realizar la transformación, ¿verdad? Es decir, que la transformación no los va a eximir, por decir así, del tipo de responsabilidad que ellos ya adquirieron cuando se inició la sociedad. Otra de las características, otro de los puntos era que hay cierto tiempo para poder hacer ese proceso legal, que es de 2 meses. Si hay algún socio que está inconforme, también está en todo su derecho de poder retirarse, pero previo debe cumplir también con esa responsabilidad. Y esas responsabilidades, ¿qué podemos hablar de esas responsabilidades? ¿Qué consideran ustedes que puede ser? Exacto. Ana nos comenta por acá que cambian por su conveniencia, sí, pueden cambiar de acuerdo a sus intereses, ¿verdad? Su aportación, exactamente, ¿verdad? Si por ejemplo, si existe una pérdida, van a asumirla de acuerdo al capital que fue aportado o de acuerdo a las condiciones que están en la escritura de constitución que vimos, ¿verdad? Que puede ser que sea por factores de trabajo o porque sea... que otras tenían de forma arbitraria también, ¿verdad? Es decir, bueno, responden un 50% el socio A, el socio B en un 30%, el socio C en un 20%.
Entonces, de forma arbitraria ya se dispuso cómo, ¿verdad? Al momento de que existe alguna pérdida de algún renglón del balance también, por ejemplo, ¿verdad? Que sufrió, qué sé yo, que al momento de hacer la transformación, pues puede hacer que lo que teníamos como papelería y útiles, pues ya no va a funcionar. ¿Por qué ya no funciona? Eso es muy común por el hecho de que, por ejemplo, tenemos documentos, papel membretado, tenemos facturas, tenemos mucho material que tiene el nombre, por ejemplo, de la sociedad que se está transformando, como sociedad colectiva, por ejemplo, y al momento de hacer la transformación, pues esa papelería ya no nos va a ser, ya no va a ser útil. Entonces pueda que haya alguna pérdida ahí, entonces los socios, de acuerdo al capital que aportaron, van a asumir esa responsabilidad compartida que ellos han asumido cuando se fundó esa sociedad que es la que se desea transformar. Estos son los escenarios que se pueden dar, ¿verdad? ¿Qué otra cuestión les tenía yo por acá? Bueno, eso es como para ir reforzando lo que vimos la semana pasada y que los temas, pues por la cantidad de periodos de clase que podemos tener, pues eso nos permite pues trabajarlos de un poco más específico o darle un poco más de tiempo para que los temas queden totalmente comprendidos. Esa es la intención. El procedimiento que habíamos platicado, bueno, el procedimiento, esta es como la guía básica para que nosotros podamos hacer el proceso de transformación de una sociedad, siempre y cuando siempre tenemos que tener ese debido cuidado que no en todos los casos va a aplicar esta misma estructura. Puede ser que no haya una pérdida o puede ser que haya una ganancia y con el tema que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver que hay una ganancia. Entonces es el escenario totalmente diferente a lo que vimos, ¿sí? Entonces acá, pues, los estados financieros ya se los vamos a dar, eso ya lo hemos comentado, ya no van a tener ustedes que elaborar ningún balance general, entonces eso ya está, por eso está acá marcado con rojo. Vamos a cerrar las operaciones. Vamos a distribuir la pérdida o ganancia, información que se refleja en el balance general. Si no hubiera ninguna información de estas, entonces vamos a omitir esa partida, ¿verdad? Vamos a realizar una partida de ajuste de los socios si fuera necesario. Es decir, que al momento vimos el caso de la semana anterior, que a cada uno de los socios se le reconocían 15,000 quetzales, pero ellos solo tenían 12,200 o 12,500 algo. Entonces les faltaban como 2,000 y pico de quetzales para poder llegar a esos 15,000 quetzales. A eso se refiere ese ajuste, ¿verdad? Cuando hace falta algo en el capital debe quedar totalmente concluido previo a realizar la transformación. Luego dice partida de cierre de las cuentas de activo y de pasivo y el cierre, de las cuentas de capital. Todo va a quedar totalmente cerrado, ¿verdad? La sociedad colectiva, por ejemplo, ¿verdad? Que se quiere transformar en la sociedad anónima, en sus libros, todo eso debe quedar totalmente cerrado para evitar cualquier inconveniente futuro y que quede ahí algún saldo pendiente y entonces no cumplió con su responsabilidad el socio, ya se le entregó su dinero, es decir, que ese dinero ya está reconocido en otra sociedad y después tenemos algún problema con la ley, ¿verdad? A eso se refiere. Y luego en la sociedad transformada, que es la nueva sociedad, se tiene que elaborar la apertura de los registros contables con base en las disposiciones legales aplicables al tipo de sociedad a la que se va a transformar. Recordémonos que tenemos tanto sociedad de personas como sociedad de capitales. Entonces, con base en esa disposición legal, tenemos que estar conscientes y tenemos que saber cómo es que se apertura una sociedad y esa va a ser nuestra base y por eso es que si ustedes se dan cuenta, pues todo el curso también ha tenido cierta secuencia. Hemos venido aprendiendo algunos procedimientos o algunos procesos o algunas formas de aplicar la contabilidad que nos van a ir siendo necesarios en el transcurso de todo el curso, cuando vemos otro tema. Y en el punto B es que se realiza la partida del capital pagado por los socios, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos dos guías prácticamente. Una nos permite identificar qué partidas son las que vamos a realizar en la empresa o en la sociedad que va a ser transformada, que se está transformando. Y tenemos otra guía que nos permite identificar qué pasos o qué partidas vamos a elaborar ya en la sociedad transformada, en la nueva sociedad que es en la que va a seguir operando, ¿verdad?
Entonces aquí les tengo yo algunas recomendaciones. Siempre me gusta recomendar que deben leer muy bien el enunciado. Tenemos que identificar realmente lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Eso es básico. Identificar aspectos relevantes. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, existencia de pérdida o de ganancia. Entonces, al momento que ustedes tienen su examen o su laboratorio, entonces lo primero que hay que hacer es analizar el balance general e identificar si hay una pérdida o una ganancia para saber si es aplicable el paso número 2, si no estoy mal, o no, ¿verdad? Seguir los pasos, ¿verdad? Esa es su guía y ahí no hay ningún pierde. Si nosotros seguimos esa guía, no vamos a tener ningún inconveniente para poder operar o para poder registrar lo que tenemos que registrar. Y por último, identificar el tipo de sociedad en que se transformará la sociedad existente. ¿Por qué? Porque esto es básico, ¿verdad? Esa nos va a dar la pauta para saber entonces cómo operar ya en la empresa al momento de transformarse. Entonces, eso es lo que yo les puedo recomendar. No sé si alguien tiene alguna duda respecto del procedimiento o alguna característica. Por el momento no, Lick, ya cuando estemos en el laboratorio van a empezar las dudas. Ok, perfecto. Está bien, gracias compañeros ahí por responderme. Entonces vamos a ver el laboratorio que ustedes tienen, es este que está por acá. Y dice el laboratorio transformación de sociedades y trabajo en clase, dice por acá. Entonces hoy hubiera sido así que estuviéramos trabajando de forma presencial, pues hoy el trabajo lo hubieran realizado ustedes, ¿verdad? Yo por lo regular los divido en grupos, entonces unos hacen alguna actividad y otro ya van pasando al pizarrón. El día de hoy, pues lamentablemente no podemos hacer esas actividades, pero vamos a ver en la medida de lo posible cómo las adaptamos de forma virtual, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, yo les recomiendo siempre, les damos lectura al enunciado para ir familiarizándonos e ir identificando puntos clave. Dice la sociedad colectiva, denominada la cadena sociedad colectiva, que se dedica a la venta de joyas, la quieren transformar sus socios en una sociedad anónima, la cual se denominará Joyería, Oro y Plata Sociedad Anónima. La apertura de la sociedad anónima se formaliza con fecha 16 de abril del año 2000 algo, ¿verdad? Ahí la fecha pues no tiene mayor relevancia más que pues un dato que vamos a ir colocando. Yo siempre les recomiendo la fecha del día que se trabaja, ¿verdad? Con un capital autorizado de 200,000 quetzales, de los cuales 50,000 quetzales corresponde a acciones preferentes y 150,000 corresponde a acciones comunes, todas con un valor nominal de 100 quetzales, ¿verdad? Los señores Juárez, Ortega y Maldonado suscriben 300 acciones preferentes y 1,500 acciones comunes, las cuales pagan con el aporte del negocio que corresponde a la sociedad colectiva. Las pérdidas y ganancias en la sociedad colectiva se distribuyen de acuerdo al capital aportado. Acá directamente ya vemos la parte legal, que es de acuerdo a la responsabilidad con el que cada uno de los socios se comprometió de acuerdo al capital que aportó. A continuación encontrará el balance general del almacén en la cadena sociedad colectiva. Elabore las partidas necesarias para realizar la transformación. Entonces vemos que hay solo un balance general, es decir, que existe solo una sociedad. Esa es una de las características, ¿verdad? Y tenemos acá el encabezado de nuestro balance, almacén la cadena sociedad colectiva, identificamos que es balance general, está al 15 de abril del año 2020, por decirlo así, ¿verdad? Porque la transformación va a iniciar el día 16 de abril, ¿verdad? Entonces esto fue hasta la última fecha, todas las cifras están expresadas en quetzales. Entonces veamos acá, tenemos activo, tenemos pasivo y patrimonio neto, capital y resultados, y acá identificamos que hay una ganancia líquida del ejercicio que es de 30,000 quetzales, ¿verdad? Como dice que es conforme al capital aportado y cada uno de los capitales, el señor Juárez aportó 50,000, el señor Ortega igual y el señor Maldonado igual. Entonces ya esto me da un parámetro que va a ser proporcionalmente y a todos les va a corresponder la misma cantidad porque todos han aportado la misma cantidad de capital. ¿Estamos bien ahí? Ok, perfecto. Sí, Lick.
Entonces empezaríamos a hacer la partida con esa ganancia. Exactamente. Entonces, veamos qué es lo que me dice por acá el procedimiento. Cierre de las operaciones. Vamos a empezar y hay que distribuir nuestra primer partida, como bien comentaba, creo que es Keren o Ana. Entonces, Keren es, ¿verdad? La distribución de la pérdida o de la ganancia será el primer paso. Soy Perdón, Ana. Perdón, ahí les cambié el nombre. Bueno, entonces ese va a ser nuestro primer procedimiento. Entonces, ahora bien, como el laboratorio dice que vamos a iniciar, o ustedes me van a ir comentando, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, yo les pregunto. Si dice acá el procedimiento que vamos a distribuir, ¿cómo distribuimos esa ganancia? Primer pregunta es, como dice que es una ganancia líquida, ¿será que hay que hacer algún cálculo adicional o ya parto de que esa ganancia es el total que hay que distribuir? Ese es el total porque dice ganancia líquida. Exactamente. Ese es el total porque dice ganancia líquida. Si dijera ganancia bruta, ¿qué tendríamos que hacer? Lo de ICR, reserva legal, ya nos quedaría la utilidad líquida. Exactamente, perfecto. Entonces, en este caso, como nos comenta Ana, ¿verdad? Definitivamente, pues ya nuestra base son los 30,000 quetzales. Y acá, pues si nosotros lo hacemos de forma, si lo queremos hacer de forma, ¿cómo les dijera yo? Vamos a ir colocando por acá. Bueno, si nosotros queremos ir confirmando, por ejemplo, tenemos por acá los nombres de los socios, ¿verdad? Entonces tenemos a Juárez, tenemos a Ortega y tenemos a Maldonado. Cada uno de ellos aportó 50,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, con los aportes vamos a verificar que igual a cada uno le va a corresponder y vamos a distribuir 30,000 quetzales de ganancia. Entonces, el capital de esta sociedad de personas asciende a 150,000, ¿verdad? Eso ya nosotros... El porcentaje para que veamos, entonces igual, ¿verdad? Para poder desarrollarlo, nosotros sabemos que lo vamos a dividir dentro del total y aquí comprobamos que por ser la misma cantidad, pues a todos les va a corresponder un 33%. Licenciada, ¿sí? La ganancia no era 50,000. Es de 30,000 quetzales. Vamos a ver. La ganancia líquida es de 30,000 quetzales. Ok, ya. Lo que es, acá cada uno de ellos aportó 50,000 quetzales cada uno, ¿verdad? Entonces, como dice el enunciado que va a ser de acuerdo al capital que cada uno de ellos aportó, acá de igual forma, aunque yo no haga ese procedimiento, yo sé que entonces, como cada uno aportó 50,000 quetzales, ¿cuánto le corresponde a cada uno? Estos 30,000 quetzales. El porcentaje sería el 0.33. Punto 33, o bien, si nosotros ¿será que hay necesidad de hacer el cálculo o con esto estamos en capacidad de ver cuánto le corresponde a cada uno? Mark, si está por ahí Mark y me puede apoyar, ¿qué opina? Bueno. Aquí soy. Ok, buen día, Mark. A ver, cuénteme. Yo le pregunto, si yo le presento esto, ¿será que hay que hacer o usted con esta información usted me puede decir cuánto le corresponde a cada socio de la ganancia líquida? Pues acá uno le tocaría 30,000, ¿no? ¿A cada uno le toca 30,000? Sí. Ok. ¿Alguien más? Creo que... Licenciada, como tenemos 30,000 y son 3 socios, entonces creo que más o menos visiblemente se puede ver que son 10,000 para cada uno. Exacto, exactamente. Acá dijimos, bueno, la ganancia hay que distribuirla a los socios conforme al capital que cada uno de ellos aportó.
acá, como es la misma cantidad la que aportó cada uno, inmediatamente yo, sin hacer ningún procedimiento, yo puedo identificar que a cada uno de ellos le corresponde 10,000 quetzales, ¿verdad? O como bien comentábamos por acá, ¿verdad? Acá, pues 33% a cada uno, ¿verdad? Entonces acá, de 30,000, nosotros hacemos la multiplicación y aquí vamos a confirmar. El punto 33 de 30,000, 10,000, ¿verdad? Incrementar aquí un poquito. Y a cada uno le va a corresponder 10,000 quetzales. O sea que aunque si nosotros queremos hacer el cálculo, lo podemos realizar y de esta forma pues comprobar. Pero aunque no lo realizáramos, nosotros estamos en esa capacidad de poder identificar porque ahí está reflejado en el balance general, ¿verdad? Eso era lo que yo quería que ustedes observaran. ¿Estamos ahí, Mark? ¿Vio por qué son 10,000 quetzales a cada uno? Sí, Lick. Ok, perfecto. Gracias, Gustavo. Exacto, son 10,000 quetzales a cada uno. Entonces, esa es la información que nos va a ser relevante. Entonces, acá, nuestra partida, ¿cómo iniciaría nuestra partida entonces? Para poder distribuir esa ganancia. Ganancia líquida al ejercicio y serían los 30,000 y luego ya se coloca el socio Juárez, Ortega y Maldonado, los 10,000. Ok, excelente. Andrea, ¿verdad? Ana. Es que aquí yo veo que... bueno. Usted se mira una A. No, fíjese que también Andrea tiene abierto su micrófono y usted ya no lo tenía abierto. Entonces, por eso que... Pero ahí estamos, Ana. Muy bien. Aquí voy tomando nota. Yo les comentaba que el día de hoy, pues su participación es la que cuenta como puntos de zona, ¿verdad? Entonces ahí voy tomando en cuenta. Se empieza con la ganancia líquida. Exacto, Jorge. Si pueden abrir su micrófono, perfecto. Y si no, pues acá yo voy a estar revisando. Y entonces yo ya voy a ir tomándoles ahí en consideración su participación el día de hoy. Entonces, como bien comenta Ana, ¿verdad? Tenemos que colocar del lado del debe la ganancia del ejercicio que corresponde a 30,000 quetzales. Como es ganancia líquida, entonces no hicimos ninguna otra operación, ningún otro cálculo. Eso ya fue realizado. Y como bien comenta ella, pues vamos a cargar a la cuenta de capital los 10,000 quetzales que le corresponde a cada uno de los socios. Esa es la distribución. ¿Y por qué realizamos primero esa distribución de pérdida o de ganancia? Nosotros necesitamos identificar si los socios tendrán que hacer algún cálculo adicional, ¿verdad? Algún pago de dinero en efectivo o bien con algún bien o algún derecho que ellos tengan, ¿verdad? Para identificar si ellos deberán hacer este pago o no con el capital que ellos van a tener o van a cerrar prácticamente. Entonces, ¿qué sucede acá? En este caso, nosotros podemos observar que el capital de cada uno de ellos asciende a 50,000 quetzales en este momento. Como se distribuyó una ganancia, se va a incrementar en 10,000 quetzales cada uno de estos capitales. Es decir, que entonces ahora el capital ya no va a ser de 150,000, sino que va a ser de 180,000, porque acá se incrementó 10,000 quetzales. Esa fue la operación que nosotros acabamos de realizar. Al momento que nosotros hacemos esa operación, ¿verdad? A mí siempre me gusta hacer la T gráfica para que quede todo bien identificado. Entonces, en este caso, nosotros estaríamos realizando o estaríamos operando este procedimiento. Aquí deberíamos de tener al socio Juárez. Cuenta capital. De acuerdo a lo que refleja el balance general, él tiene 50,000 quetzales en esta sociedad, ¿verdad? Al momento de realizar esta distribución de la ganancia, se va a incrementar en 10,000 quetzales. Entonces ahora va a tener 60,000 quetzales. Eso es lo que nosotros estamos realizando y eso corresponde a cada uno de los socios porque cada uno de ellos tiene la misma aportación.
Entonces tienen los mismos derechos. Bueno, incrementando esto, ya nosotros podemos evaluar y vamos a revisar al enunciado. ¿Qué me dice el enunciado? Dice que la apertura de la sociedad anónima se va a formalizar con fecha tal, ¿verdad? Con un capital autorizado de 200,000 quetzales, de los cuales 50,000 corresponde a acciones preferentes y 150,000 corresponde a acciones comunes, todas con un valor nominal de 100 quetzales. Los señores Juárez, Ortega y Maldonado suscriben 300 acciones preferentes y 1,500 acciones comunes, las cuales pagan con el aporte del negocio correspondiente a la sociedad colectiva. ¿Qué hacemos entonces en este momento? ¿Será que ya podemos seguir avanzando o hay que evaluar si los socios tendrán que hacer alguna aportación, ¿verdad? En efectivo, si hiciera falta. Según el procedimiento, dice acá, partida de ajuste de los socios si fuera necesario, únicamente si es necesario. ¿Cómo puedo yo hacer para identificar si es necesario o no realizar en este caso una partida de ajuste? Ok, Melissa me dice acá que se tiene que ver las acciones. ¿Cómo hago eso, Melissa? ¿Cómo puedo comparar yo si es necesario realizar algún ajuste o no? ¿Alguien que se recuerde? ¿Qué paso sigue ahora? ¿Cómo podemos identificar si ya con esos 60,000 quetzales que le corresponde a cada uno de ellos estamos bien, ¿verdad? Para poder darle continuidad o verificar qué procede, o cada uno de ellos deberá aportar más capital, más dinero, ¿verdad? Para poder nivelar ese capital que se les va a reconocer. ¿No se haría ¿Sí? la suma de la aportación ahorita, digamos, con lo que se dividió, que son 60,000 de cada uno, comparada con el capital que dice el ejercicio, ¿no? Que son los 200,000. Ok, perfecto. Pero ¿cómo hago? ¿Qué se recuerdan ustedes, Ingrid, que realizamos para poder identificar ese tipo de capital? ¿No? Yo les comentaba que lo más común es que una sociedad de personas se convierta en una sociedad anónima, es decir, en una sociedad de capitales, ¿verdad? Es lo más común. Entonces, siempre ustedes van a observar que una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad colectiva, va a transformarse en una sociedad anónima. Entonces, cuando trabajamos la apertura de sociedad anónima, lo que hacíamos, ustedes se recordarán, es el esquema del capital con el que se va a operar esa sociedad. Entonces, el capital autorizado, según lo que me dice el enunciado, ahora, entonces yo agregaría en este caso, vamos a agregar un paso por acá, partida de ajuste. Entonces, después de la pérdida o ganancia, yo agregaría realizar mi esquema de capital. En este caso, si es sociedad anónima. Lo vamos a dejar acá para que nosotros podamos verificar. Entonces, después de distribuir la pérdida o ganancia, yo debo evaluar si es necesario que ellos hagan algún aporte o no. ¿Cómo lo puedo comparar? Realizando el esquema de ese capital. Entonces, capital autorizado, me dice que está autorizado un capital de 200,000 quetzales, que está conformado por 50,000 quetzales que corresponde a las acciones preferentes y 150,000 corresponde a acciones comunes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo identifico yo que son 1,500? 150,000 dividido 100, que es el valor nominal. Vamos a colocar acá. 150,000 dividido 100. Entonces me da 1,500. Tengo 1,500 acciones comunes u ordinarias por un valor de 100 quetzales, 150,000. Y tengo solo los aportes. Tengo el aporte total o el capital total y el valor de las acciones. Entonces, ¿cuántas acciones son?
50,000 dividido 100. Y entonces ya identifico que son 500 acciones. Aquí está el capital autorizado, 200,000 quetzales, tal cual lo menciona el ejercicio o el enunciado. El capital suscrito dice que los señores Juárez, Ortega, Maldonado, suscriben 300 acciones preferentes y 1,500 acciones comunes, las cuales pagan con el aporte del negocio que corresponde a la sociedad colectiva. Entonces, en este caso, el capital suscrito y el capital pagado va a ser exactamente el mismo. Entonces, dice que 1,500 acciones comunes están como propietarios adquiriendo todo lo que corresponde a las acciones comunes, ¿verdad? Entonces, 1,500 por 100, 150,000, y de las 500 acciones preferentes, solo están ellos colocando o vendiendo 300, ¿verdad? Por un valor de 100 quetzales. Aquí se me pone un 0. Y entonces, 300 por 100, 30,000, 180,000. Y en este caso, el capital pagado, pues dice que lo aportan con el negocio, inmediatamente pagan 180,000. Entonces, conforme a lo que suscriben y a lo que pagan, acá yo puedo identificar si existe o es necesario realizar algún ajuste. Cada uno de ellos, con lo que nosotros acabamos de hacer, pues este capital se incrementó 30,000 quetzales, ¿verdad? Es decir, que ahora vamos a tener en este caso 180,000. Como 180,000 que ellos tienen coincide con el valor que están pagando, ¿es necesario o no es necesario que realicemos partida de ajuste? ¿Será necesario que nosotros realicemos esa partida de ajuste? ¿Habrá algún falta de dinero para poder transformarse en esa sociedad anónima o no? Yo pensaría que no, Lick. ¿Okay? Si nos queda lo mismo, pues es que no tenemos que hacer ningún ajuste. Exactamente, exactamente. Entonces, exacto. Aquí me dice Gustavo, no porque dio 180,000, exacto. Que nos hubiera quedado, por ejemplo, 160,000, entonces sí deberíamos de hacer un ajuste de 20,000 quetzales. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, proporcionalmente también, ¿verdad? ¿Cuánto le corresponde a cada uno de los socios? ¿Sí? O bien el enunciado mismo nos diría, bueno, el socio tal tiene tantas, tantas acciones o va a adquirir tantas, y entonces conforme a eso habría que evaluar cuánto le corresponde a cada uno o cuánto va a aportar alguno de ellos. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, tenemos este otro escenario en donde no tenemos que hacer ninguna partida de ajuste porque, como bien comentan los compañeros, coincide al momento de distribuir, como en este caso fue una ganancia, se incrementó el capital de ellos, no disminuyó, ¿verdad? Entonces coincidió con lo que ellos van a tener en la sociedad anónima, no hay necesidad de realizar esa partida, ¿verdad? Bien, entonces de acuerdo, ya vimos, bueno, ya realizamos este esquema, ya coincidimos y comparamos cuánto tiene cada uno de ellos de capital y ya vimos cuál es el capital que se les va a reconocer en esta sociedad anónima, es exactamente igual, no debemos hacer esta partida. Entonces vamos a continuar con la partida de cierre de cuentas de activo y de pasivo. ¿Cómo realizo eso? ¿Cómo se recuerdan ustedes que inicio? Tiene una característica muy importante esa partida. ¿No? Voy a ver al chat. Bueno. Entonces, igual, ¿verdad? Vamos a colocar los datos generales de la partida. En este caso, acá tenía yo 31 de marzo, no recuerdo por qué. Pero le vamos a colocar 16 de abril. ¿Qué es lo que nos dice? Del año 2000, tanto, ¿verdad? No nos especifica. Bueno. Entonces acá vamos a iniciar con el nombre de que va a tener la nueva sociedad. Acciones, joyería y oro y plata, sociedad anónima, ¿verdad? Y vamos a colocar acá 180,000, que es el capital suscrito y el capital pagado.
esa es otra de las características, por favor, debemos de tener ese debido cuidado. En la partida de cierre de cuentas de activo y de pasivo, vamos a colocar al inicio acciones, en este caso, el nombre de la nueva empresa, de la nueva sociedad, cómo va a figurar, ¿verdad? Entonces, así colocamos y después, ¿qué hacemos? Después de esa partida, ¿qué cuentas colocamos primero? ¿Las de activo o las de pasivo? Activo. Gustavo me dice que tengo que colocar las de activo. Denise Las de también. pasivo, ¿no? Ok. También José Las Fernando. de pasivo, Lick, porque tenemos que cerrar, ¿no? Exactamente. Entonces vean acá, compañeros. Primero voy a colocar las cuentas de pasivo porque ¿qué me dice el enunciado? Partida de cierre de cuentas de activo y pasivo, ¿verdad? Entonces, si yo coloco las cuentas de activo, lo que voy a estar haciendo, el efecto que está surgiendo es que se van a estar incrementando, no las estaría cerrando. Entonces, en este caso vamos a tomar de referencia y vamos a verificar nuestro balance general y vamos a empezar con todas las cuentas reguladoras del activo. ¿Y a qué nos referimos con cuentas reguladoras del activo? Son todas las que están restándole algo a esas cuentas de activo. En este caso tenemos clientes, tenemos estimación de cuentas incobrables, tenemos mobiliario y equipo, tenemos menos la depreciación acumulada del mobiliario y equipo. También tenemos equipo de computación, entonces menos la depreciación acumulada del equipo de computación. Así nos vamos, en ese orden vamos a trabajar. Entonces, tenemos acá estas tres cuentas, que es la estimación de cuentas incobrables. Eso también les permite a ustedes. Yo les recomiendo que con un resaltatextos ustedes puedan ir marcando qué cuentas son las que van a ir colocando. Eso les permite, pues, no omitir ninguna y estar chequeando también los montos que trasladan, porque a veces lo que nos confunde es como en el caso que yo tenía ya acá un 0 de más en el esquema. Entonces, pues definitivamente un 0 ya de 100 a 1000 ya hay 900 de diferencia, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado. Entonces empezamos de acuerdo a lo que dice nuestro balance general, que es el reflejo de lo que tiene esta empresa. Vamos a empezar con las cuentas reguladoras del activo, que son todas las cuentas que están restando algún renglón de nuestro activo. Y luego todas las cuentas de pasivo. Impuestos sobre la renta, ¿verdad? En ese caso, pues según vemos nuestro balance general, en el pasivo corriente, impuestos sobre la renta, proveedores, cuentas por pagar, documentos por pagar, préstamos bancarios y también vamos a incluir la reserva legal. Entonces, vámonos al Excel. Y aquí está, miren, proveedores, impuestos sobre la renta, proveedores, cuentas por pagar, documentos por pagar, préstamos bancarios y la reserva legal. Y ahora sí, después de incluir cuentas reguladoras del activo y todas las cuentas de pasivo, empezamos con las cuentas de activo. En este caso, por favor, jóvenes, sí debemos incluir el saldo de caja y bancos, porque no es que estemos liquidando o vendiendo la empresa para determinar un valor en libros, sino que estamos transformándola. Entonces, estos saldos sí van a tener algún impacto en el nuevo balance general. Entonces, ahora caja, bancos y todo lo que corresponde a mis cuentas de activo. Está aquí caja y bancos con 93,768 con 10 centavos. Tenemos clientes, tenemos cuentas por cobrar no comerciales, mercadería y todo eso lo trasladamos acá. ¿Sí? En el orden, perdón, en el que aparece. Entonces, estamos ahí, compañeros, que debemos empezar con las cuentas reguladoras del activo y luego las de pasivo, porque estamos cerrándolas, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, cuando ustedes vean cierre de cuentas de activo y de pasivo, inmediatamente tenemos que identificar, o cuando tengamos alguna duda, qué efecto podría tener. Si yo coloco, como comentábamos, caja con 930,000 o lo que tenga del lado del debe, y al momento de hacer la T gráfica, nosotros en lugar de estarla cerrando, la estaríamos incrementando. Entonces, esos son el debido cuidado que tenemos que tener, ¿sí? Ok, perfecto. Ahí, gracias ahí, Jorge. Fernando, que ya confirmamos qué es el procedimiento. Bueno, entonces aquí,
pues con este efecto que tenemos y con toda la información nos debe cuadrar. Esa es otra de las condiciones, por favor. Debemos ir verificando, entonces por eso es muy importante que aquí tomemos de referencia el nombre de la empresa en la que se va a transformar y el capital con el que se va a iniciar, ¿verdad? Y entonces así nosotros cuadramos nuestra partida. Aquí ya tenemos o ya cumplimos con el procedimiento que es el cierre de las partidas de activo y de pasivo. Y luego tenemos el cierre de las cuentas de capital. Entonces ahí ya nosotros dejamos totalmente en cero los libros de la sociedad, en este caso, la cadena sociedad colectiva. Entonces vamos y verifiquemos qué es lo que tenemos que hacer. Pues aquí también los datos generales de una partida de libro diario. Solo la fecha la vamos a corregir para tener esa secuencia. 16 de abril. Y entonces, ¿cómo realizo esa partida de cierre de las cuentas de capital? ¿Qué debo tomar en cuenta? ¿Alguien se recuerda? Vamos a ver si está por acá. Vamos a ver. Ok, Rafael Abraham Rodas. ¿Está por ahí Rafael? Ok, bueno, con mucho gusto Rafael. Tenemos por acá que ahora lo que nos queda para poder completar toda la guía que me dice el procedimiento que se debe realizar en la sociedad que se está transformando, que tenemos que cerrar las cuentas de capital. ¿Cómo realizo esa partida? Ya identificamos, ya vimos que, bueno, según el balance general, pues cada uno de los socios había aportado inicialmente 50,000 quetzales. Cuando nosotros realizamos, ¿sí? Bueno, no sé si estoy bien, pero por lo que me recuerdo es con el valor que nos quedó de los socios, pero con la cuenta, como partiditas que hicimos con ganancia. Exacto. Ese es el capital que se utiliza para poder cerrar la cuenta. Ok, excelente, Carla. Ok. Perfecto. Entonces veamos, como bien nos comenta Carla por acá, bueno, si es cierre, volvemos a hacer ese análisis, ¿verdad? Si lo que estamos realizando es cerrando las cuentas de capital, la cuenta de capital tiene saldo acreedor, que según es la naturaleza de esa cuenta, pero como en este momento la vamos a cerrar, entonces vamos a colocar del lado del debe las cuentas de capital de cada uno de los socios, ¿verdad? Socio Juárez, socio Ortega y socio Maldonado. ¿Cuánto tiene cada uno de ellos? 60,000 quetzales, que fue, como bien comenta por acá Carla, ¿verdad? El primer procedimiento que nosotros hicimos. Al momento de que se distribuyó esta ganancia, se incrementó en 10,000 quetzales cada una de las cuentas de capital. Y pues aquí teníamos una T gráfica de referencia de qué efecto es el que tienen cada una de las cuentas de los socios. Si yo voy a verificar, por ejemplo, en este caso, aquí todas mis cuentas ya quedaron cerradas, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros tenemos, pues este es el efecto. Si lo coloco del lado del debe, por ejemplo, ¿verdad? Y al colocarlo, si su naturaleza es estar del lado del haber y le coloco algo del lado del debe, eso va a quedar cerrado. Pero esta cuenta que tengo por acá, que corresponde a con la que yo inicié y que dice acciones, joyería, oro y plata, tiene saldo deudor y está del lado del debe. Entonces, con esta partida, para poder dejar todo totalmente cerrado, es que yo tengo que cuadrar esta entrega de capital o este cierre de capital. Entonces, vean acá a acciones, joyería, oro y plata, sociedad anónima, 180,000, que es lo que aparece acá de los socios, ¿sí? Entonces, ahí ya estaríamos nosotros cerrando o reintegrando el capital.
¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener como esa relación y ese análisis. Bueno, en este caso yo ya estoy viendo, todo quedó totalmente cerrado. Si nosotros hiciéramos las T gráficas, así debería ir quedando, ¿verdad? El efecto que tiene cada una, pero la cuenta acciones, joyería, oro y plata está todavía tiene acá un saldo y debería estar abierta. Vamos a verificar. Este efecto debería de tener. Entonces, nosotros operamos esta partida. Este sería, bueno, de la partida número 2 tenemos acá un saldo de 180,000. Cuando nosotros hacemos el reintegro del capital a los socios, entonces ya colocándola del lado del haber, estaríamos nosotros dejando totalmente cerrada también esta partida. Y entonces ahí ya estaríamos cumpliendo con ese criterio que dice que tengo que dejar totalmente cerrados los libros contables de la empresa que se quiere transformar o que está en proceso de transformación. Ok, ¿estamos ahí con esto? Yo creo que ya con la clase del día de hoy, prácticamente yo agradezco a los compañeros, ya estoy yo tomando nota que han estado participando, pero va quedando como más amplio el tema de la transformación de una sociedad, ¿verdad? Sí, queda como que más claro ciertas dudas, porque como los ejercicios que recibimos en clase y los de laboratorio son totalmente distintos, entonces ya vamos aclarando más dudas. Ok, perfecto. Esa es la intención de que pudiéramos trabajar y que ustedes fueran analizando. Pero también, por favor, durante la semana ustedes pues tienen ya el material, aunque no vean la grabación, porque imagínense, es otra hora y media más de su tiempo, pero pues yo les comparto el archivo de Excel para que ustedes lo puedan analizar. Y entonces, si tienen alguna duda, sí ya pueden ir a la grabación y pues adelantar o retrasar, pausar, lo que ustedes consideren para poder ir viendo y analizando estas situaciones, ¿verdad? Pero efectivamente entonces acá pues ya estaríamos completando la información. Ya acá concluimos prácticamente con todo el proceso que me pide el primer requisito o el primer procedimiento que se da en la sociedad que desea o que está en el proceso de transformación. Entonces vean acá, como les decía, esta es nuestra guía y entonces acá nosotros ya estamos cumpliendo con todo esto. ¿Qué continúa ahora? Entonces, ¿qué pasa en la sociedad transformada o la nueva sociedad? Es una sociedad anónima, entonces ya tenemos nosotros también una estructura o un tipo de cuentas, por decirlo así, que utilizamos para poder dar la apertura de la sociedad anónima, ¿verdad? Y entonces eso pues ustedes también ya lo han trabajado y tenemos que, yo siempre les hago mención, ¿verdad? O siempre comparo que, bueno, capital autorizado, esto es lo que yo voy a reflejar en esa primer partida. Capital suscrito, partida número 2, y capital pagado, partida número 3. Esto debe coincidir o me debe cuadrar con lo que yo voy a establecer en esa partida del libro diario. Entonces acá, pues vamos a empezar también, ¿verdad? No sé qué fecha le coloqué acá, la misma. ¿Verdad? Vamos a ver. Es 31 de marzo, 16 de abril del año tal, ¿verdad? Entonces acá pues ya yo sé que son un poco complejas, no crean, a veces a uno también se le olvida o tiene la idea, pero exactamente el nombre de la cuenta pues es algo complicado, ¿verdad? Tener como ese esquema. Entonces acá tenemos suscripciones de acciones ordinarias, 150,000, que me va a coincidir con estos 150,000, ¿verdad? Las acciones comunes acciones ordinarias las acciones ordinarias es exactamente lo mismo, ordinarias o comunes, ¿verdad? Son sinónimos, no vayan a confundirse ustedes que en un lugar están ordinarias y en otro comunes, es lo mismo. Ahora las preferentes solo se llaman preferentes. ¿Alguien que me pueda decir cuál es la diferencia entre acciones comunes y acciones preferentes? Verifiquen ahí y ahorita vamos a comentar un poquito de eso. Bueno, entonces tenemos suscripción de acciones ordinarias, 150,000 quetzales, suscripción de acciones preferentes, 50,000.
Capital autorizado, 200,000, que coincide justamente con lo que yo tengo reflejado acá. Capital autorizado, ¿verdad? Partida número 2 ya es mi capital suscrito y entonces vamos a verificar y tenemos acciones ordinarias suscritas, 150,000, acciones preferentes suscritas y ya incluimos o tenemos relación con la partida número 1. Ya le colocamos suscripción de acciones ordinarias y suscripción de acciones preferentes. Entonces, esto va a ir quedando también. Si nosotros hacemos nuestra T gráfica, en este caso, pues vamos a tener un saldo únicamente en las preferentes, ¿verdad? Y entonces, capital suscrito, 180,000 quetzales, que es el capital suscrito que aparece en este esquema. 180,000 quetzales, ¿verdad? El capital pagado, según el enunciado, dice que los señores, acá está, las cuales pagan con el aporte del negocio que corresponde a la sociedad colectiva, es decir, que todo este patrimonio es con lo que ellos están pagando. Entonces nos vamos a la partida número 3 y entonces ahí sí, como bien comentaban los compañeros, ya colocamos la partida de acuerdo a la naturaleza de cada una de las cuentas, es decir, que vamos a darle apertura. Todas las cuentas de activo, de acuerdo a su saldo que es deudor, deben ir del lado del débito. Todas las cuentas que corresponden al pasivo y tanto las reguladoras del activo también, pues tienen saldo acreedor y las debo colocar del lado del haber. Entonces acá, saldo de caja y banco, según lo que refleja el balance general, 93,768,10 centavos. Y aquí está. Clientes, 55,000. Cuentas por cobrar y es prácticamente mi base va a ser la partida de cierre de las cuentas de activo y de pasivo de la empresa que está en transformación. Entonces aquí prácticamente a esta partida yo le voy a dar vuelta para ya aperturar y ya iniciar con un nuevo balance general. ¿Qué es lo único que va a variar? En este caso, las acciones preferentes y las acciones ordinarias. Acá dice que son 30,000 en acciones preferentes y 150,000 en acciones ordinarias y así debe cuadrarme. Miren, aquí ya esa es otra de las características. Yo ya no tengo conocimiento del nombre de los socios, ¿verdad? Entonces, por eso es que es una sociedad de capitales. Solo sé la representación que tienen las acciones preferentes y las acciones ordinarias, pero yo desconozco quiénes son los socios de esta sociedad. Aquí bien podrían haber que en las acciones ordinarias podrían haber 15 socios, como podrían haber 2. Igual acá en las acciones preferentes podrían haber 10 socios, como podrían haber 5. Yo desconozco esa información, más lo único que necesito saber es cuánto representa y cómo está representado ese capital, ¿verdad? Entonces acá ya el paso que seguiría, que eso sí lo deben realizar ustedes, es realizar el balance general. Ya va a ser un balance general en el que lo que vamos a cambiar, la estructura es exactamente la misma, pero el capital acá es donde vamos a modificar. La estructura de capital va a estar modificada porque ya desconocemos, ya no vamos a colocar a estos señores, ¿verdad? Que son los socios, sino que vamos a colocar tanto las acciones preferentes como las acciones comunes, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? No, Lick, por el momento no. Ok, perfecto. Entonces les pregunto, la pregunta del millón. ¿Cuál es la diferencia entre un accionista preferente y un accionista común? Eso lo vi. Yo sabía eso. A ver, diga. Se refiere, bueno, a los tipos de accionistas, ¿verdad? Un accionista común es el que tiene voz y voto en la toma de decisiones. Y un preferente, pues es solo el que aporta capital, pero no puede como opinar o decidir. Ok, perfecto, excelente, Andrea, muy amable. Exactamente esa es la diferencia, ¿verdad? Los accionistas ordinarios o los accionistas comunes son los que tienen voz y voto, es decir, que son los propietarios del negocio, ¿verdad? Son los socios mayoritarios, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta de esa relación que tiene, unos tienen 150,000 y otros solo tienen 30,000. Y los socios preferentes únicamente tienen voz, pero ellos no tienen ninguna injerencia en las decisiones del negocio, es decir, que ellos pueden opinar, se convoca una junta de accionistas y entonces ahí pues ellos pueden opinar, pero al final
Quienes pueden tomar las decisiones son los propietarios, que son los accionistas comunes u ordinarios. Gracias, Gustavo. Aquí coloca las acciones comunes son las que tienen voz y voto en la sociedad y ellos pueden tomar decisiones y los preferentes no. Excelente, Gustavo. Exactamente eso es la diferencia, ¿verdad? Y entonces, como ustedes podrán observar, pues dentro de las ventajas que tiene la sociedad anónima, como comentábamos, es esa, ¿verdad? Desconocen que yo soy, pues, socio de un negocio, ¿verdad? Entonces estoy en el anonimato, pues no tengo como que tanto problema, ya vieron tanto, pues, el nivel de delincuencia, violencia y todo lo demás. Entonces ese tipo de extorsiones y cuestiones así, pues eso me protege un poco, ¿verdad? Nadie sabe, al final de cuentas, imagínense las personas que están trabajando en el área contable, que es información muy sensible, ¿verdad? Entonces no saben quiénes son los socios, solo saben cuánto es lo que tiene de capital la empresa, pero pues no hay mayor inconveniente en esa situación. Esa es una de las ventajas de tener una sociedad anónima. Vamos a dejar de compartir por acá y voy a detener la grabación